Vamos a retomar con lo que son las capacitaciones de corta duración y para no perder más tiempo, recuerden que estábamos hablando en estos últimos cursos de componentes de línea de transmisión y distribución, donde habíamos visto la parte de conductores. Bueno, esta presentación de fusibles en realidad lo que nos hace es una simbología de cómo lo podemos llegar a encontrar nosotros representado en algún plano. Tiene una diversidad bastante amplia de la forma de poder representarlos en lo que sean los planos. Por lo tanto, bueno, lo que exponemos en esta filmina justamente es eso, de qué forma nosotros lo podemos simbolizar en los planos. Damos lectura a lo que dice el fusible es un aparato de conexión que provoca apertura del circuito por fusión producida por el efecto Joule. El efecto Joule es el efecto de calentamiento de los conductores y bueno, justamente el fusible actúa por calentamiento. Y tengamos en cuenta que este tipo de protección actúa por dos tipos de situaciones. O por un calentamiento del fusible por sobrecarga, cuando nosotros sobrecargamos la línea y el elemento fusible es el disparador para proteger el resto de los conductores o del resto de la instalación, o por cortocircuito, que también se produce un calentamiento del conductor con un efecto más importante en el fusible, por lo tanto es el que salta o el que se corta vendría a ser. O sea, por eso decimos que actúa por efecto Joule, por efecto de calentamiento. Bueno, dice cortando la corriente cuando ésta sobrepasa un determinado valor durante un determinado tiempo. Bueno, esa es otra situación. Cuando es por una sobrecarga, seguramente el tiempo de desarrollo para el corte del fusil va a ser por más tiempo, cuando es sobrecarga, cuando es por cortocircuito es prácticamente instantáneo en el orden de los milisegundos. Presentamos algunos tipos de fusiles que podemos llegar a encontrar en nuestras redes. Los fusiles denominados del tipo HH, son estos que estamos viendo acá. Dice que son de alta capacidad de ruptura y con corrientes nominales del orden del 0,5 a 400 amperes. Y un rango de tensiones que puede llegar hasta los 33 kV. Bueno, una de las limitantes que nosotros cuando veamos interruptores va a tener la parte de fusiles es hasta qué capacidad de conducción de carga pueden llegar a soportar. En este caso, los de alta capacidad de ruptura es que son hasta 400 amperes, con un rango mínimo de 0,5, similar a lo que utilizamos nosotros en las redes de distribución de media tensión, justamente muchas veces en este tipo de fusiles que son los fusiles Kearney. Bueno, los fusibles Kearney o autodesconectadores son los que nosotros más habitualmente estamos acostumbrados a ver. En su gran mayoría en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas, como protección particularmente lo que son los transformadores. Siempre en la parte primaria de media tensión tenemos este tipo de fusibles. Y fíjense la anotación que dice acá. Dice que no se pueden operar con cargas importantes. Bueno, esto viene al caso para aclarar que nosotros, por ejemplo, en líneas rurales tenemos muchos de estos tipos de seccionadores fusibles instalados, considerando que las cargas no son tan relevantes. Ahora, en el caso de que nosotros en una instalación, ya sea rural o alguna instalación particular, tengamos cargas considerables del orden de varios amperes, no conviene poner este tipo de seccionadores que si bien nos van a servir para proteger, no nos van a servir para hacer maniobras. ¿Por qué? Porque no se puede maniobrar este tipo de fusiles con cargas importantes. Vuelvo a reiterar, en las redes rurales muchas veces las cargas no son tan relevantes, por eso nosotros nos permitimos operar o desde la distribuidora aceptan que se instale este tipo de elementos para protección y para maniobra, considerando eso, pero por ejemplo, en un transformador de distribución de una zona urbana, transformadores, no sé, de 250, de 315, no sé, digamos de 500 kVA, que tenemos este tipo de protecciones en la parte primaria,
por favor tengamos en cuenta que siempre tenemos que descargar en baja tensión, o sea, quitarle carga y después maniobrar en media tensión, ya sea para apertura o para cierre. No podemos maniobrar este tipo de fusibles con cargas relevantes, porque se va a producir un arco y hasta incluso puede producirse hasta el corte. O sea, es una situación peligrosa para maniobrar y encima que hasta puede fallar el tema del cierre o de la apertura porque puede ser de que actúe y se corte ese fusible. Bueno, dejo este tema abierto para la discusión en los grupos operativos. Por favor, discutir y hablarlo con la gente de mayor experiencia, los chicos que están iniciándose en este tipo de tarea o de trabajo. Y bueno, y sepan que bueno, son elementos en los cuales nosotros lo encontramos habitualmente que necesitamos sí o sí maniobrarlos con pértigas a distancia. Nosotros este tipo de operación de este tipo de fusible, ya sea para hacer la apertura o el cierre, no lo podemos hacer a corta distancia, siempre tiene que ser a distancia con pértiga. Y bueno, esa recomendación importante, la de que no son aptos para maniobrar con cargas importantes. El tema del reemplazo del fusible lo van a ver más en la práctica con los chicos de mayor experiencia, por favor, para discutir en los grupos operativos. Este tipo de fusible tipo ballesta lo seguimos encontrando en algunas líneas rurales, ya están en extinción muchas veces. Este tipo de seccionadores se van reemplazando, quizá en algunos lugares pueden llegar a quedar, pero lo presentamos como un elemento de protección, no es tanto de maniobra, pero bueno, muchas veces si están, lo utilizamos como cierre en los distribuidores, particularmente lo que sería media tensión de rurales. Esto en zonas urbanas difícilmente ya lo encontremos, no creo que lo estemos encontrando. Seccionadores unipolares a cuchilla. Bueno, este tipo de seccionadores sí tiene la particularidad que no se pueden operar con cargas. Este tipo de seccionadores nosotros lo tenemos disponible en las líneas vinculados a interruptores o vinculados a reconectadores. ¿Por qué? Porque lo utilizamos como para hacer la apertura visible de una instalación para posteriormente aplicar las 5 reglas de Oro. Entonces, lo que son seccionadores sirven para maniobrar, puede ser contención, pero no tiene que tener carga. Yo la carga la necesito descomprimir o retirar con otro elemento de maniobra, que ya le digo, puede ser un interruptor, puede ser un seccionador bajo carga, pero este tipo de seccionadores no son para operar con carga. Sí pueden tener tensión, en vacío se pueden operar, pero no con carga. Y justamente la utilidad principal de este tipo de seccionadores es para tener una apertura visible cuando el otro elemento de maniobra no nos permite realizar la apertura visible para después aplicar las 5 reglas de Oro. Dice que bueno, viene para distintos tipos de tensiones. Nosotros podemos encontrarlo en líneas de 13.2 o 33, que es las que normalmente operamos en media tensión. Y dice que pueden soportar cargas de hasta 600 amperes. Eso es lo que puede soportar. No quiere decir que sea una carga que nosotros la podemos maniobrar. Bien, seguimos. Seccionadores fusibles del tipo NH, esto se hizo para baja tensión, pura y exclusivamente para baja tensión. Son fusibles de alta capacidad de ruptura también. Todos los fusibles actúan ante sobrecargas o cortocircuitos. Bueno, ese es el tipo de protección que nos permite realizar un fusible. Todos los fusibles actúan o por sobrecarga o actúan por o cortocircuito, y todos por efecto Joule, lo que decíamos hoy, por calentamiento del conductor. Ese calentamiento excede la capacidad de ese elemento fusible y es el que salta o nos protege el resto de la instalación. Bueno, este tipo de fusible lo podemos llegar a encontrar, no lo manifiesta acá, pero hasta el orden de los
350, 400 amperes lo podemos llegar a encontrar ya para corrientes más importantes ya pasamos al rango de lo que serían los interruptores. Un elemento importante para nosotros para poder operarlo son las manoplas. Esa manopla nos permite a nosotros extraerlo o introducirlo, particularmente cuando tenemos los tableros de redes del tipo subterránea. Para lo que son las redes del tipo aérea tenemos ese seccionador que figura ahí a la derecha en la parte inferior, que serían los APR, que esos nosotros lo vamos a maniobrar con pértiga. Realizamos la apertura con la pértiga como si fuera los fusiles de media tensión. Hacemos la apertura. Cuando hacemos la apertura ya el elemento fusible queda desconectado de tensión, por lo tanto lo podemos llegar a manipular con los guantes dieléctricos. Tengan en cuenta que nosotros este tipo de operaciones las hacemos en cercanía de líneas con tensión, por lo tanto los elementos de seguridad, guantes de bucket y guantes dieléctricos lo tenemos que tener siempre para todo este tipo de usos, ya que en muchas ocasiones no utilizamos o no aplicamos las 5 reglas de oro, particularmente en redes de baja tensión. Por lo tanto, a tomar ese recaudo. Otros fusibles del tipo de baja tensión que vamos a llevar a encontrar, también al igual que los ballestas, algunos ya son de poca utilidad. En este caso estamos presentando los MN233 con corrientes máximas. Fíjense que yo les decía que la limitante que tenemos de los fusibles son las corrientes máximas. Los MN233 con corrientes máximas de 300 amperes y los MN237 que nos dice corrientes máximas hasta 400 amperes. Seguimos para que no se nos haga tan largo. Otro tipo de fusiles que vamos a encontrar son los que encontramos en las bajadas o en las acometidas de baja tensión. Son los denominados Diaset o Neoset. Esto tiene que ver más con la marca. También la limitante está en cuanto a la capacidad de carga que pueden llegar a soportar. De este tipo de fusiles podemos llegar hasta 63 amperes a encontrar. Por ahí puede llegar a alguna marca particular que llegue a tener corrientes que soporten los 100 amperes, pero no más de eso. 63 amperes es lo más común que vamos a encontrar nosotros. Y el tipo de reemplazo también, por favor, le voy a pedir que lo discutan internamente, porque esto, la finalidad de estas charlas o estos cursos tiene ese objetivo, que tengamos una presentación para que después en el grupo operativo salgan los disparadores de consultas o de debates. Bueno, vamos a dejar acá en interruptores. Hay distintos tipos de interruptores. Nosotros lo vamos a tratar en el otro curso, porque si no se nos hace muy largo. Dejamos acá y después seguimos con el resto de las protecciones de elementos de protección o elementos de maniobra de las redes. Bueno, gracias.